El Señor Jesús, Él murió por nosotros. Él nos bendijo. Nosotros debemos de saber que si no conocemos a Cristo, si alguien no conoce a Cristo, tiene que ir a la cruz a buscar ese perdón, esa salvación, esa vida. Tiene que venir a Cristo Jesús mirando hacia la cruz como el sacrificio por sus pecados, el sacrificio por sus faltas y para obtener salvación. Pero no se puede quedar ahí en la cruz, sino que también tiene que ir a Pentecostés. A Pentecostés es el bautismo del Espíritu Santo, es la vida abundante. Realmente no hay otra vida más abundante que la vida en el bautismo del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu. Es donde el creyente encuentra la fortaleza, donde encuentra la saciedad, donde encuentra la vida. El día miércoles hablábamos con los hermanos acerca de la ley de la vida, o la ley que da vida, y hablábamos del amor entre hermanos. Pero cuando vamos a Pentecostés, ahí nos llenamos de ese poder de Dios que Dios nos da para caminar en este mundo, hermano, haciendo su obra. Y entonces no me puedo quedar en la cruz, sino que tengo que ir a Pentecostés. Pero tampoco me puedo quedar en Pentecostés, tengo que seguir adelante, tengo que llevar mi salvación, tengo que llevar mi bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, la vida abundante, y tengo que ir a tomar mi lugar con Cristo Jesús, mi lugar, la posición más alta en todo el universo. La posición, dice la Biblia, que Cristo Jesús fue sentado en los lugares celestiales, y también dice la Biblia que nosotros hemos sido sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces vengo a la cruz, pero no me debo de quedar en la cruz, debo de seguir adelante, debo de ir a la vida plena, a la vida del Espíritu, a la vida abundante, al bautismo del Espíritu Santo, al fluir en los dones. Pero también tengo que ir a sentarme con Cristo Jesús en los lugares celestiales y tomar la posición que el Señor ya me ha dado. Ahora, en esa posición, Dios quiere que yo camine confiado. Dios quiere que yo camine con confianza. ¿Cuántas desconfianzas puede haber en el caminar? La mayoría de los problemas del creyente en la tierra es porque viven con desconfianza. Es decir, que no se sienten seguros de lo que son, no se sienten seguros de lo que pueden hacer. Y me gusta este versículo porque dice la Biblia que el Señor llamando a sus 12 discípulos. Yo debo de saber que en el llamado hay un poder. En el llamado fuimos llamados al Evangelio, fuimos llamados a caminar con el Señor Jesús. El Señor Jesús no es alguien que se separe de nosotros. Nosotros debemos de saber que somos el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Somos el cuerpo de Cristo Jesús, y la cabeza, que es Cristo Jesús, nunca se separa de su cuerpo. Nunca. Él dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo debo de caminar confiado. Él está con nosotros. Él, la cabeza, no se despega del cuerpo. Es decir, que no somos un cuerpo sin cabeza. Somos un cuerpo que camina pegado con la cabeza, que es Cristo Jesús. Ahora, lo que la cabeza obtuvo ahí en la cruz del Calvario, el cuerpo lo tiene por legalidad. Le pertenece. Simplemente le pertenece. Creo que nosotros debemos de entender y asimilar como cuando alguien se casa. Cuando alguien se casa, simplemente por casarse ya tiene el nombre del cónyuge. La mujer tiene el nombre del cónyuge, tiene el apellido del cónyuge, y lo que es del hombre es de la mujer, simplemente por casarse. Por eso las muchachas creo que buscan casarse con alguien que pueda darles algo, darles un nombre, darles una posición. Y estoy hablando, por supuesto, de aquellas que miran un poquito más allá y buscan eso. Buscan el que estén mejor. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros fuimos recibidos en Cristo y debemos de aprender a caminar en confianza. Dice ahí que Él llamó a sus 12 discípulos.
Cuando los llamó, dice que les dio poder. Diga conmigo, les dio poder. Les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, que el Señor quiere que caminemos confiados, que es el punto de esta noche. Caminar confiados. Si algo estorba en esta vida es la desconfianza o es la inseguridad. La inseguridad impide que nosotros hagamos las cosas bien como debemos de hacerlas. Es decir, que si tú evangelizas y no estás convencido de tu salvación, ni tú mismo siquiera, va a ser difícil que convenzas a alguien. ¿Por qué? Porque tú mismo no estás convencido. Porque tú mismo, mire, si tú crees que el evangelio, hermano, no es algo bueno, no vas a poder convencer a otro de que el evangelio es algo bueno. Si tú crees que el evangelio solo son problemas, eso vas a transmitir, porque eso es lo que llevas dentro de ti. Y Dios quiere que nosotros caminemos confiados. Por eso Pablo, cuando él habla del evangelio, dice: Pablo, yo estoy convencido. Me gusta ver cómo Pablo fue llevado, dice la Biblia, al tercer cielo. Fue elevado, dice que estuvo en ese lugar y obviamente él miró desde ese lugar hacia abajo. Él miró la verdad del evangelio y por eso él, cuando habla del evangelio, lo habla como algo glorioso, como algo grande, como algo, hermano, que está arriba y todo lo demás está abajo. Yo debo de caminar confiado en que realmente el Señor está con nosotros, en que realmente Él me llamó, en que realmente me dio poder. Ahora aquí quiero decir algo, porque hemos hablado del poder y hemos hablado de la autoridad. La autoridad es algo que tú tienes en todo tiempo. Eres hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Eres hijo de Dios y lo tienes en todo tiempo. Y la autoridad no se siente. Se siente el poder. Se siente la unción. Tú sientes cuando estás con el poder sobre tu vida, con la unción del Señor sobre tu vida. Tú sientes cuando está ese toque de Dios. Eso sí se siente. Pero la autoridad, esa no se siente. Esa tú la tienes todo el tiempo. Cuando te duermes, cuando te levantas, todo el tiempo, simplemente porque fuiste llamado por el Señor. Diga conmigo: fui llamado por el Señor. Entonces la autoridad que tenemos, la autoridad en la cual el diablo tiene que huir, simplemente conocemos, creemos. Diga conmigo: yo conozco. Diga conmigo: yo creo. Pero no solamente debo de conocer y debo de creer, sino que debo de ejercer también. Es decir, que alguien puede creer o puede conocer, simplemente no ejerce la autoridad que Dios le dio o nos dio en Cristo Jesús. Pero si yo conozco, si yo creo y si yo ejerzo la autoridad que Dios me dio, porque tiene que ver con el llamado, dice, y les dio poder. Ahora repito, la autoridad no se siente. No esperes sentir, hermano, la presencia de Dios y un toque del Espíritu y que te elevas. La autoridad no se siente, la autoridad simplemente se tiene. El poder sí. El poder sí se siente. Tú sientes cuando el Espíritu está sobre tu vida. Tú sientes cuando estás empoderado. Tú sientes cuando sientes que no hay nada imposible para ti. Tú sientes que en ese momento fluyes con el poder de Dios. Porque repito, el poder de Dios sí se siente. La autoridad no se siente. La autoridad simplemente la tienes. Dios te la dio. Ahora, los llamó el Señor. Les dio poder sobre espíritus inmundos. Les dio poder para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Un llamado que siempre trae, hermano, el respaldo de Dios. Diga conmigo: el respaldo de Dios. Ahora, cuando yo actúo en lo de Dios y en el derecho que Dios me dio y en las cosas que Dios me dio, seguramente cuando yo empiezo a hacerlo, lo empiezo a hacer en lo natural, no en lo sobrenatural, en lo natural. Es decir, evangelizas y empiezas a hacerlo en lo natural, a hablar de Cristo, a hablar de que Cristo murió por tus pecados, pero en lo natural. Pero conforme lo estás haciendo, se activa lo sobrenatural. La oración, igual.
Lo empiezas a hacer en lo natural. Si empiezas a sentir el poder de Dios para poder orar, no vas a orar nunca. Pero cuando tú conoces y crees y empiezas a orar en lo natural. Vamos a decir, empiezas a orar seco, mi hermano, en lo natural. Pero conforme lo haces, se activa lo sobrenatural y empieza a fluir el Espíritu de Dios. Yo a veces empiezo a hablar en lenguas en lo natural, porque hablo en lenguas, porque Dios me dio el don de hablar en lenguas, y lo empiezo a hablar en lo natural, pero conforme lo hago, se siente cuando se activa lo sobrenatural. Lo mismo pasa para tocar, para cantar, para predicar, todo lo empezamos en lo natural, pero conforme lo hacemos, se empieza a activar. Se empieza a activar eso que Dios nos dio. Pero ¿qué quiere Dios que tenga yo? Conocimiento, que crea y que actúe con confianza, que actúe seguro. Debo de aprender a que debo de hacer las cosas con confianza y debo de hacer las cosas seguro, de manera que Dios pueda fluir. Porque cuando yo creo, conozco y actúo en confianza, yo le doy libertad al Señor para que Él se manifieste, para que Él haga las cosas. Todo lo que hacemos podemos hacerlo en el Espíritu, todo. Las que danzan empiezan en lo natural, obviamente, pero se espera que conforme lo hacen en lo natural, se activa el poder de Dios. Cuando se activa el poder de Dios, provocan que los demás dancen también. Provocan que los demás se metan en la presencia del Señor. Pero repito, empezamos en lo natural. Por eso ten confianza de hacer las cosas, sea que vas a evangelizar, sea que vas a orar, sea que vas a predicar, sea que vas a cantar, sea que vas a tocar, sea que vas a danzar. Empiezas en lo natural, pero el poder de Dios es activado, porque Él nos dio poder, un poder para obrar en lo espiritual. Si nosotros pudiéramos ver el mover espiritual que se mueve en medio nuestro cuando nosotros nos reunimos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Pero debemos de actuar con confianza. Por eso cuando reprendes demonios, no esperes sentir, hermano, la unción del Señor, aunque puede caerte la unción del Señor. Y ya no va a ser solamente la autoridad, sino va a ser el poder también. O cuando empiezas a orar por tus finanzas, orar por tus hijos, orar por tu trabajo. Empiezas en lo natural, empiezas a bendecir, pero el poder de Dios se activa, el poder de Dios fluye. Yo sé que nos gozamos cuando el poder de Dios fluye, nos gozamos. A mí me sucede algo que yo siento una bola de fuego en la mano, no siempre. Pero cuando la siento, cuando la tengo, ahí está el poder de Dios, ahí está la autoridad del Señor. Y no sucede cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere. Y por supuesto que me gozo cuando sucede, me gozo, mi hermano. Pero la autoridad siempre está ahí. Ahora, les dio poder para ir a predicar. Los envió. Son los apóstoles, son los que llevan una comisión especial. Y a ellos los llama por su nombre. Dice los nombres de los dos apóstoles son esto, y entonces empieza a poner un orden. Diga conmigo, un orden. En ese orden, cuando uno camina en orden, mi hermano, uno puede caminar confiado. Señor, gracias por el orden en que me has puesto. Gracias, Señor. Por eso todo en la iglesia debe de tener un orden. La iglesia no es un desorden. La iglesia no es solamente, bueno, a mí Dios me dijo. Si alguien no lo mira así, a mí Dios me dijo. El asunto no es así. El asunto es un orden en Dios, y en el orden caminamos haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, los músicos cuando tocan, ellos deben de llevar un orden. No pueden entrar donde ellos quieran. No pueden entrar donde se les ocurra. Si alguien no sabe cómo entrar y entra donde puede solamente, ahí hay un desorden y hay que arreglar eso. Hay que arreglarlo. Bueno, a mí me toca aquí entrar. Y cuando entra, como conoce
y cree, entra confiado y entra con fuerza, sea batería, sea los metales, sean los que cantan. Lo importante es que sepan dónde entrar. Pero quizás, tal vez, si le preguntara a los de la alabanza, ¿y tú sabes dónde entrar? Tal vez me diría, no, pues yo sigo a los demás. Entonces tenemos un desorden, porque no sabe dónde entrar. El que dirige debe saber dónde entrar. Los metales, sobre todo, que es un adorno muy precioso, hermano, deben de saber dónde entrar. No pueden entrar nomás donde se les ocurra. Bueno, aquí me voy. No. Esto es tuyo. Esto no es tuyo. Aquí tocas y toca bien. Aquí guarda silencio. Aquí no toques. Aquí a ti no te toca. Debemos de tener el lugar donde nosotros accionamos. Y eso es en todo. Hay un orden. Debo de saber, porque dice que Él los empieza a llamar por nombre. Empieza a llamarlos y empieza a capacitarlos. Y dicho sea de paso, fíjese que ahí deja ver, parece que los pusiera de 2 en 2. Diga conmigo, de 2 en 2. Porque no es bueno que el hombre esté solo, dijo Marcos, o sea, porque se hace mañoso, dijo. Fíjese lo que dice ahí. Dice, y los nombres de los 2 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Ahí puso 2, para que ellos pudieran andar juntos. Dice, y Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano, otros 2. Dice, sigue diciendo versículo 3, Felipe y Bartolomé, otros 2. Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, ahí son otros 2. Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, otros 2. Simón el cananita y Judas Iscariote. A ese le fue mal a Simón el cananita, le tocó a Judas Iscariote, hermano. Pero otros 2. Es decir que hay un orden. Hay un orden y el Señor se encarga de ponerlos de 2 en 2. Ustedes van a andar juntos. Por eso cuando ellos iban a predicar, quizás ellos se turnaban, se desparramaban en las ciudades para predicar, pero nadie se iba solo. Cada uno tenía un compañero. Por eso, mire mi hermano, si usted le gusta hacer el llanero solitario, busque un compañero. Busque a alguien con quien hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Por lo menos su cónyuge, pues. Por lo menos. Yo, gracias a Dios, mi muchacha anda conmigo por donde quiera que yo voy. Y digo donde quiera, mi hermano. A comer, a Florence, a predicar, a donde sea, va conmigo. Pero si ella no pudiera ir, si ella estuviera indispuesta por alguna razón, incluyendo a veces el cuidado de los niños cuando están pequeños, obviamente tendría que haber otra persona, un varón que me acompañara, porque no podemos andar solos. Hay un orden. En ese orden caminamos confiados, en ese orden está la ayuda que Dios puso a nuestro lado. Y dicho sea de paso, la congregación es para que nos ayudemos también. Necesitamos ayudarnos a orar, a interceder, a bendecir. Porque ahí yo quiero caminar confiado, Señor, este es el orden que tú pusiste. Porque yo quiero caminar confiado. Yo quiero caminar seguro. Yo no quiero caminar inseguro. ¿Cuál es el error de un predicador? Estar inseguro. ¿Por qué? Porque no oró, porque no ayunó, porque no oró, porque no estudió, porque por X razón. La inseguridad roba bendición. ¿Sabe que la inseguridad roba bendición? Cualquier cosa que hagamos en la iglesia, la inseguridad roba bendición. Por eso, mire mi hermano, apoyemos a los que Dios pone al frente. Porque cuando no hay apoyo, surge la inseguridad. Apoyemos, Señor, yo quiero apoyar, sea el grupo de alabanza, sean las panderistas, sean los ujieres, sean cualquiera, apoyemos al que pone enfrente, porque la experiencia ahí me ha enseñado que ha habido hombres que ellos tenían todo para triunfar. Dios les dio,
solamente que la esposa no los apoyó. La esposa empezó a menospreciarlo, empezó a hasta insultarlo y delante de la gente, avergonzarlo delante de la gente, y aquel poco a poco se fue apagando, no porque no tuviera lo de Dios para triunfar, sino que el cónyuge que tenía que apoyarlo no lo apoyó. Pero aquellos que hemos sido apoyados, sentimos como la fuerza de Dios viene, nos ayuda, nos fortalece. Por eso debemos de apoyar, repito, ujieres, apoyen al que está enfrente. Las panderistas, apoyen al que está enfrente, a la que está enfrente, porque eso le va a dar confianza, porque la inseguridad no es de Dios. Pero la inseguridad surge a base de falta de apoyo. Yo debo de caminar confiado. Mire el Señor Jesús se atreve a llamarlos y a enviarlos. ¿Usted cree que aquellos estaban preparados, hermano? ¿Cuánto tiempo habían estado con el Señor Jesús? No tanto tiempo. No se les miraba una cualidad que realmente sobresaliera, excepto que de parte del Señor les confió. Les confió que fueran a predicar, les confió que llevaran la palabra, les confió que llevaran una comisión de parte de Dios y que el Espíritu de Dios iba a respaldar ahí. Cuando aquellos van, Lucas capítulo 10, aquellos 70 van y regresan gozosos diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Dice el versículo 17, Lucas 10, 17, que los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y entonces veo que lo que ellos experimentaron fue un respaldo de Dios, no porque estuvieran preparados humanamente, sino porque Dios los había puesto y porque Dios los había enviado y porque el Espíritu de Dios iba con ellos. Por eso yo debo de creer, mi hermano, repito, la autoridad no se siente. Debes de saber eso. La autoridad no es, el poder sí, la unción sí. Bajo el poder y bajo la unción, hermano, somos imparables. Sentimos que el diablo nos hace los mandados, hermano. Gloria a Dios por el poder, gloria a Dios por la unción. Pero la autoridad no. La autoridad la tienes, amanezcas enfermo, amanezcas desganado. Pero lo importante es que tú la creas. Lo importante es que creas: yo soy hijo de Dios. Yo soy cuerpo de Cristo Jesús. Y la cabeza no se ha despegado del cuerpo. Nunca se ha despegado del cuerpo. Por eso cuando alguien dice: es que ya no siento al Señor como antes lo sentía, ¿me estás diciendo que el Señor se separó del cuerpo? ¿Me estás diciendo que ya Dios ya no está contigo o que Él falló a su palabra? Dios siempre está con nosotros. Por supuesto hay que buscar el poder y la unción. Por supuesto. Ora, ayuna, busca, habla con el Señor, pide. Amén, gloria a Dios. El poder es maravilloso. Pero la autoridad la tiene siempre. La autoridad fluye. Habla. Declara. Hay un mundo espiritual que te está escuchando. Hay un mundo espiritual que te está mirando. Está viendo lo que tú eres. Y cuando aquellos van a predicar, dice que regresan gozosos, hermano. Dice: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, porque hay una autoridad. Es decir, que ellos no se lo esperaban. Si tú empiezas a ejercer la autoridad que Dios te ha dado, te vas a sorprender tú mismo. Porque van a suceder cosas que tú no te esperabas. Y qué maravilloso, mi hermano. Son cosas que sucedan, cosas que no nos esperábamos. Recuerdo un hermano me dijo, cuando yo pedía a mi esposa, que era mi novia, la fui a pedirla con sus papás allá, que quería casarme con ella. Me la dieron, estaba pedida y dada. Y entonces dijo, un día que ella iba a salir, fue a verme a mi trabajo para pedirme permiso si podía ir. Dijo: yo no me lo esperaba. Dijo: yo me quedé callado, no, trataba de hablar y no podía hablar. Yo no sabía qué hacer. Nunca nadie pidiéndome permiso para nada. Y ahora esta que ya la había pedido
y que me la habían dado, ahora va a pedirme permiso si le doy permiso de ir a tal lugar. Hay cosas que suceden que no nos esperamos. Si tú hablas y ejerces tu autoridad, hermano, te vas a sorprender. Cuando veas que los demonios obedecen, cuando veas que los demonios digan, yo no me quiero ir, pero si tú me lo dices, me tengo que ir, nos vamos a sorprender. Señor, y esto sí funciona. Qué tremendo es darse cuenta que las cosas sí funcionan. Yo digo, estoy bien y estaré mejor. Soy bendecido donde quiera que yo vaya. Ahora que fui a Colombia, fíjese que yo fui millonario. Si tú quieres ser millonario, ve a Colombia. Allá unos millonarios allá. Un hermano me dio 2 millones de pesos de ofrenda. Me dio un sobre, pastor, quiero bendecirlo con esto. Y me dio 2 millones de pesos, que son más de $500, ¿no? Pero allá es mucho dinero, hermano. Es más o menos lo que aquí son $2,000. Es como si aquí un hermano se me acerca y me dice, pastor, quiero bendecirlo con esta ofrenda. Por lo menos $2,000, por lo menos. Fui millonario, pero es que yo digo que a mí me va bien donde quiera que yo vaya. Donde quiera que yo vaya. Y hay una palabra que te quiero dar. Sí funciona. Sí funciona. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad. Porque somos hijos de Dios. Porque Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu bendición y yo voy a hablar bendición, Señor. Yo voy a hablar, Señor, que tú me prosperas donde quiera que yo vaya. Porque tenemos la autoridad. Y entonces aquellos regresaron, ahora sí que hasta espantados, bueno, gozosos, pero sorprendidos. Hasta los demonios se nos sujetan. ¿Qué cree que le dijo el Señor Jesús? Le dijo, no, yo veía a Satanás caer del cielo. Ese no es ningún problema. Ese no es ningún problema, porque estas cosas deben de suceder. ¿Sabe que hay cosas que en la iglesia deben de suceder? Deben. Ser bautizado en el Espíritu Santo debe de suceder. Eso es lo normal. Que se mueva la presencia del Señor en medio nuestro, eso es lo normal. Por eso venimos a la iglesia a hacer culto. Hoy voy a experimentar la presencia del Señor. Hoy voy a alabar a Dios con todo mi corazón. Hoy voy a experimentar la bondad de Dios. Había un evangelista, Oral Roberts, que él siempre decía, algo bueno te va a pasar hoy. Y los pastores le escribían, no diga eso. Y decía, ¿pero por qué? Porque la gente se lo va a creer. Pues de eso se trata, de que se lo crea. Sí, pero usted mucho dice que Dios es bueno. Y les decía, ¿y qué? ¿Dios es malo? No, ya sé que no es malo, pero no diga eso, que Dios es bueno. Los pastores, los predicadores le escribían al evangelista, no diga eso. Porque la gente se ha inclinado a lo malo, pero cuando yo creo lo de Dios, por eso hay que caminar en orden. Señor, yo quiero caminar ordenado, quiero apoyar, quiero bendecir. Y entonces el Señor Jesús llama a estos 12 y les da poder. Ahora, ¿ese poder se miraba en lo físico? Mira, si yo te doy algo físico, tú vas a decir, sí, lo miro. Pero ¿qué tal si no lo miras? ¿Qué tal si no lo ves? Dice Hebreos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. No fue hecho de la nada, fue hecho de lo que no se ve. Ahí es que nunca digas lo que se ve fue hecho de la nada, no es cierto eso. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hay algo real. Hay una verdad de Dios. Hay una realidad de Dios aquí en este lugar, en nuestras vidas. Y va con nosotros donde quiera que vayamos. Y vamos a ver el poder de Dios, Señor, lo voy a ver manifestado, porque el poder de Dios es para los que creemos. Según ahí Efesios 1 dice que para que conozcamos la extraordinaria grandeza de su poder, pero para los que creemos. Por eso a mí me interesa creer. A mí me interesa, hermano, estar, como dice Pablo, estar convencido. Realmente estar convencido. Dice el versículo
El versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepas, diga conmigo, para que sepas cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y entonces dice, versículo 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Pero mire lo que dice, los que creemos. Otra día conmigo, los que creemos. Yo debo de creer. Dios está conmigo y no lo miro. ¿Cuánto le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús? Estoy hablando que lo hicimos de corazón. Si tú lo hiciste de corazón, si alguien te puso el plan de salvación, te dijo, mira, la voluntad de Dios es de que creas en Jesús. Y la Biblia dice que si lo confiesas como Señor y como Salvador y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Quieres hacerlo? Sí, quiero hacerlo. Lo hiciste de corazón. Debes de saber que Dios recibió esa oración. Dios la recibió. Y Dios está contigo. Simplemente es de creer. Este camino es de creer. Por eso si alguien allá afuera te dice, ¿y tú crees que eres salvo? Claro. La Biblia lo dice. La palabra de Dios lo dice. Claro que soy salvo. ¿Y crees que Dios recibe tu cántico cuando tú cantas en la iglesia? Claro. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y tú crees que Dios recibe tus ofrendas, tus diezmos, tus aportaciones? Claro que creo. Creo su palabra. Su palabra dice, dad y se os dará medida buena, medida abundante, medida remecida, será dada en tu regazo. Por eso, mire, cuando uno llega, yo en el ministerio, cuando yo miro lo que la gente da a la obra de Dios, yo me sorprendo, hermano. Pero no debería de sorprenderme. Se supone que es normal, como aquellos hermanos en Colombia, mi hermano. 2 millones de pesos, salario de un mes, yo creo, por lo menos o más. Pero creen en su corazón, creen, Dios los va a prosperar. Y cuando yo los veo a ustedes, cuando ustedes aportan, cuando ustedes dan, digo, Señor, esta gente cree, le cree a Dios, le cree al Señor. Y entonces, ¿crees que Dios te lo recibe? Claro, Dios lo recibe. Dios hace un milagro. Dios obra milagros a través de la fe. Y a veces la conexión de la fe es una ofrenda. El hombre no debe sacarte una ofrenda. El pastor no debe de decirte, mira, da una ofrenda para que Dios te haga un milagro. No, porque no es así. Pero cuando Dios te lo pone en tu corazón, cuando Dios te lo pone en tu corazón y tú estás ahí pensándole, mi hermano, estás a punto de perderte una bendición. Y la bendición no se manifiesta para la semana que viene. Se puede manifestar la semana que viene, pero se va a manifestar en el futuro. Cuando tú realmente necesites, cuando realmente, hermano, esté la situación difícil para el mundo, pero suave para ti, de bendición para ti. Recuerdo el testimonio de Mark Hankins cuando dice que fue a un culto y el Señor le dijo, dame $25,000 de ofrenda. Y dijo, Señor, es todo lo que tengo. Dijo, es todo lo que te pido. $25,000 de ofrenda. ¿Quieres darlo? Si no lo quieres dar, no hay problema. Pero yo te digo, este es tu momento, este es tu día. Dice, él dijo, agarré, hice el cheque por los $25,000. Y como estaba predicando, dijo, ¿y qué creen que pasó a las 2 semanas? Y todos dijeron, ¿qué? Nada, dijo. Nada. Pero a los 3 meses ni se imaginan, ¿qué creen que pasó? Y todos, ¿qué? Nada, dijo. Nada. Dijo, a los 5 años me habló el Señor. Me dijo, ¿te acuerdas de los $25,000, de la ofrenda de los $25,000? Dijo, Señor, ¿cómo se me va a olvidar? Si me quedé sin nada en aquella ocasión, ¿cómo se me va a olvidar? Y dijo, ve y haz cuentas lo que has gastado o lo que ha entrado en el ministerio en los últimos 5 años. Dijo, fui a hacer cuentas, dijo, y eran $25 millones lo que había entrado en el ministerio en los últimos 5 años.
Me pidió una ofrenda de $25,000 y lo que entraron en los últimos 5 años fueron $25 millones. Dijo, ahí está la cosecha. Dijo, pero yo nunca la vi. Al menos no la miré en ese momento. No la conecté. Porque a veces uno espera que al otro día pase algo. A la siguiente semana pase algo. Pero si no pasa, debes de saber que Dios en el momento correcto te va a ayudar, hermano. En el momento correcto Él va a poner su mano. Ahí es donde entra el yo confío en Dios. Yo no confío en mi cheque. Yo no confío en mis fuerzas. Yo confío en Dios. Yo confío en la palabra de Dios. Yo confío en el poder de Dios. Yo no puedo vivir por mi cheque porque mi cheque, ¿cuánto puede ser, mi hermano? ¿Cuánto puede ser el cheque que yo reciba? Pero confío en el poder de Dios. Señor, tú me llamaste, tú me diste poder, tú me diste autoridad, tú me diste nombre, tú me diste compañeros, tú me pusiste en este camino de gloria y aquí voy a mirar tu mano. Debemos de estar decididos a mirar la mano de Dios, mi hermano. Decididos, Señor, yo voy a mirar tu mano, voy a mirar tu poder. Pero repito, el hombre no te debe de pedir. El pastor aquí en este lugar, él debe de depender de Dios, no de ti. Y tú tampoco puedes depender del pastor. Debes de depender de Dios. Amén. Porque Dios le puede decir al pastor que te ayude, o al hermano que te ayude. Pero si tú dependes de mí, entonces Dios ya no es tu sustento. Tu sustento soy yo entonces. O si yo dependo de ti, ya no es Dios mi sustento. Ya no es Dios mi esperanza. Ahora mi esperanza eres tú. En lugar de mirar a Dios, te miro a ti. A ver si sueltas algo. No puede ser. No puede ser. Seguimos confiando en Dios. Él es el Señor. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos lleva hacia adelante. Es nuestro Dios. Hay que confiar en Dios. Y por eso, cuando Dios nos dice, camina confiado, que es el punto de esta noche. Caminar confiado. Repito, el que predica puede predicar, hermano, desconfiado. El que canta puede caminar desconfiado. El que toca puede tocar desconfiado. Cualquier cosa. Las panderistas también. Tal vez una le da para allá y la otra le da para acá, hermano. Una se echa una vuelta y la otra no. ¿Por qué? Porque está nerviosa, por lo que sea. Y entonces es desconfianza. Pero cuando entramos en confianza, no me miren mal las panderistas, no me miren mal. Yo no me he fijado. Yo no me he fijado. Pero caminar confiado, mi hermano, es el punto. Caminar con confianza. Dios te llamó. Dios te trajo al evangelio. Haz las cosas seguro. Evangeliza seguro. Si alguien te dice, ¿y usted cree que si yo le entrego mi vida a Cristo, Él puede cambiar mi vida? Claro que te la puede cambiar. Claro, por supuesto. Dios es especialista, como dijo alguien, Dios es especialista en tomar fracasados y hacerlos vencedores. Y para prueba estamos nosotros. ¿Sí? Para prueba estamos nosotros. Dios es especialista en tomar gente fracasada y hacerlos vencedores. Y entonces yo creo en Dios. Creo en el Señor. Señor, gracias, Señor. Quiero predicar tu palabra, pero seguro, si tú le entregas tu vida a Cristo, Dios cambia tu vida. Si tú le crees al Señor, Dios tiene cuidado de ti. Si tú te rindes completamente a Dios, Dios no le falla a nadie. No hay nadie a quien Dios le falle. Hasta el día de hoy no conozco a alguien que Dios le haya fallado, que haya puesto su confianza en Dios. Si Dios me dice, súbete ahí y tírate para abajo y yo te voy a capear, yo le creo. Él me va a sostener. Porque debo de creer en Dios. Es la única manera de mirar la mano de Dios. Es la única manera de ver que su poder es activado. Repito, empezamos en lo natural. Cuando ores, híncate a orar. Ahí todo seco y desganado, híncate a orar. Empieza a orar y vas a ver cómo lo sobrenatural se activa. Un rato en lo natural y después lo sobrenatural
se activa. Y cuando se activa lo sobrenatural, mi hermano, hay una fuerza en el espíritu que realmente derribas cosas en el espíritu. Destruyes cosas malignas en el espíritu. Porque Dios quiere que su pueblo camine en victoria. Dios quiere que su pueblo camine como vencedor. Y entonces a estos 12, que los llama, dice Mateo 10, que los llama y que los llama por nombre y los envía. Y dice ese versículo 15 que a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, y entonces les empieza a dar instrucciones, que eso es lo maravilloso en Dios, porque con las instrucciones de Dios salemos bien. ¿Cuántos esperamos instrucciones de Dios? Mire, ¿por qué la gente pierde dinero, por ejemplo, con abogados? Yo nunca perdí un centavo con abogados. Cuando yo arreglé documentos legales, yo nunca le pagué a un abogado que me robaron un dólar. Nunca. ¿Por qué? Porque hay que esperar instrucciones. Señor, cuando tú digas. Cuando tú digas, Señor. Así me pasé 10, 15, 20 años. Y aunque la gente me decía, haz aquí, haz allá, aquel abogado esto, aquel abogado lo otro, yo, Señor, lo que tú digas. Lo que tú digas. Y en el momento adecuado. ¿Cuándo recibí mis documentos legales? En diciembre. ¿Cuándo entró Trump? En enero. 20 años, 25 años esperándolos. Y Dios dice, yo sé cuándo. Nunca anduve detrás de los documentos legales, nunca. Nunca. Jamás iba a faltar un día a la iglesia porque tenía que ir a arreglar algún problema legal. Nunca. Cuando tú digas, Señor. Las instrucciones nos ayudan. A estos 12, después de llamarlos, los envió. ¿Cómo? Con instrucciones. Haz esto. Y cuando dice, haz esto, ahí, Señor. Ahí. Porque cuando Dios te dice, haz esto, en ese momento tú puedes ponerle todo tu empeño a eso. Todo. Dios te dice, mira, haz esto, Señor, pero necesito tiempo, necesito finanzas, necesito todo lo que tengo. Y Dios dice, si lo haces vas a ser bendecido. Y entonces invierto todo lo que tengo, pero ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. ¿Por qué? Porque hay instrucciones. Dice ahí, dice ese versículo. Ese versículo 5. Los envió después de instruirlos diciendo, no vayas por el camino de los gentiles y no entres en ninguna ciudad de los samaritanos. Si Dios te envía a predicar, pregúntale a quién, pregúntale con quién y pregúntale a dónde. Me gusta lo que dice el apóstol de México, el apóstol Arturo, cuando dice que él estaba de obrero y él siempre soñaba que él predicaba pero con traductor. Siempre dice, yo me soñaba, pero siempre con un traductor por un lado. Y yo dije, tal vez Dios me va a mandar a Rusia, a Italia, tal vez por allá, a Alemania me va a mandar. Lo mandó a Chiapas. Y los hermanos no hablan español. Y predica con un traductor. Porque ahí dice que le dijo, no vayas con los gentiles. No entres a la ciudad de los samaritanos. Pero los predicadores, mi hermano, nos queremos ir a todos lados. A todos lados nos queremos meter. Y Dios dice, no vayas aquí. Yo tristemente he tenido malas experiencias como predicador. Que me he metido donde Dios no me ha mandado. ¿Y qué cree que pasó? Nada. Un frentazo en la pared fue todo lo que pedí. Un frentazo en la pared, seco, nada. Que regreso avergonzado, regreso desanimado, porque me ando metiendo donde Dios no me manda. Y como Dios un día me habló, yo sentí que a mí me estaba hablando. La puerta que yo te abra, yo soy el responsable de mantenerla abierta. Pero la puerta que tú te abras, tú eres el responsable de mantenerla abierta. Entonces yo no quiero ir a ningún lugar donde yo me abra la puerta. ¿Se imagina si ando con mis tarjetitas de predicador repartiéndola por todas las iglesias? A ver, ¿qué es eso?
Me ando abriendo puertas yo solo. ¿Qué va a pasar? Nada. El pastor allá en Colombia nos platicó, no me platicó, nos platicó, creo que nos platicó, o me platicó, no sé. Dice, aquí llegó un hombre que dijo que era evangelista y que quería, que traía un mensaje para la iglesia, dijo, y yo le dije que no, pues que no practicamos eso, dice, pero me insistió tanto que le dije, bueno, vente, pues predicas un día. Dijo, les dio profecías a todos los hermanos y no sé qué tanto hizo, pero no ha pasado nada, dijo. Nada. A una hermana le dijo, en un año vas a tener un bebé en tus brazos, vas a tener un niño. Hasta la fecha, dice. Nada. Dice, nada de lo que dijo se cumplió, nada. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter donde queremos a veces. Pero fíjense que ahí les dijo, no vayan con los samaritanos, no vayan con los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque con ellos yo tengo un compromiso. Qué bonito es que Dios tenga un compromiso con otros, ¿verdad? El hermano Trine me decía hoy en la mañana que él, cuando estaba de adolescente, me imagino, porque dijo que en los 70, ¿no? El hermano es del 55, para el 70 tenía 15 años, ¿no? Del 55, ¿verdad? No saquen cuentas, por favor. Dice, yo escuchaba la radio, dijo, y escuchaba al hermano Daniel, dice, por la radio, y escuchaba los testimonios. Eso no es normal. Eso quiere decir que él era una oveja perdida, que un día iba a ser hallada. Y cuando llegó la palabra, se convirtió. O sea, Dios dice, no vayas donde tú quieras. Hay gente con la que yo ya tengo compromiso. Hay gente con la que yo ya he estado tratando. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra. Tal vez estábamos perdidos. Tal vez borrachos, no sé cuál fue su historia, pero borrachos perdidos, hermano. Lo que nadie sabía era que Dios tenía un compromiso con nosotros. Él tenía un compromiso con nosotros. Y cuando llegó el que trajo la palabra, tal vez se sorprendió que respondió. A mí me sorprende cuando la gente responde. Mire, el hermano Nahum Villa, ahí está el hermano Nahum. Cuando estaba mi pastor, él se congregaba. Pero aparte de eso, nunca miré nada yo. Yo nunca miré ningún compromiso de nada. Obviamente él era cristiano, llegó cristiano, iba a la iglesia, todo. Pero cuando yo empecé de pastor, recuerdo que un día íbamos a arreglar las sillas porque íbamos a tener una actividad con otras iglesias. Y recuerdo que el hermano Nahum, yo dije, hermanos, mañana lunes en la tarde venimos a arreglar las sillas. Y el hermano Nahum me dice, ¿a qué hora venimos mañana? Hasta yo me quedé. ¿De veras? Si nunca he visto nada, nunca me miré nada. Pero hasta yo me quedé, hasta tardé para responderle. ¿De veras? Y aquí está todavía. Solamente han pasado 23 años, nada más. Del 2002 al 2025, 23 años. Entonces seguramente que él no tenía nada, ningún compromiso, en lo espiritual no tenía ningún compromiso con mi pastor. Yo no sé si diezmaba, ofrendaba, pero nunca lo miré que agarrara la escoba, nunca lo miré que cuidara niños, nunca miré nada, absolutamente nada. Pero posiblemente su compromiso de él no era con mi pastor. Tal vez su compromiso de él era conmigo. Y entonces hay ovejas perdidas de la casa de Israel que tienen su tiempo y que tienen su lugar. Y yo espero que sea Dios el que te haya traído aquí. Porque si tú me preguntas, pastor, ¿y el ministerio ha sido fácil para usted? Facilísimo. Siempre ha habido grupo de alabanza, siempre ha habido quien cuide niños, siempre ha habido quien ofrende, siempre ha habido quien diezme, siempre. Simplemente no busco lo que yo quiera. Busco lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. El apóstol Loto nos ha enseñado con el ejemplo. Porque algunos pastores se quejan, no, es que mis ovejas se fueron con el pastor fulano aquel y aquel la recibió y todo eso. Pero el apóstol Loto nos dice, pero es que si no quieren estar con uno, ¿qué puede hacer uno? ¿Para qué estar peleando?
Si tan a gusto, tan feliz que vive uno con los que quieran estar con uno. Tan feliz que es uno. Y entonces uno aprende, Señor, de esa manera. Pero yo debo de caminar en orden. Y entonces les dijo, yo voy a tratar de terminar, ¿verdad? Pero dice que les dijo, no vayan a los gentiles, no vayan a la ciudad de los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ellos van a responder obviamente. Dice versículo 7, y cuando vayáis predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y es que con ellos iba a ser efectivo el ministerio. Diga conmigo, efectivo. Mire, cuando yo empecé de pastor, volviendo al hermano Naú, él tenía que renovar su permiso de migración cada año. Y un día me dijo, pastor, quiero que ore porque esta es la última. O me lo dan o lo pierdo. Oramos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, que se los den. Se los dieron. Y hasta la vez los tiene, creo yo. Pero él tenía cada año que renovarlos, cada año. Y esa vez él me dijo, dice, esta es la última. Lo mismo pasó con el hermano Manuel Alas. Lo mismo. Él tenía que renovarlo cada año. Y me dijo, pastor, esta es la última. O me la dan o los pierdo definitivamente. Vamos a orar. Oré por ellos. Se los dieron. Y me imagino que hasta el día de hoy los tiene. ¿Por qué? Porque si voy con los que Dios quiere que yo vaya, predique el reino de los cielos se ha acercado y dice sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Ahí va a estar el respaldo de Dios. Yo quiero el respaldo de Dios. Yo quiero el respaldo de Dios. Por eso, mira, estás aquí, métete con todo tu corazón. No te metas a la mitad, porque vas a experimentar el poder de Dios. Pero si te metes a la mitad, mi hermano, no vas a experimentar lo que Dios tiene para tu vida. Camina confiado. Camina seguro. Dios está contigo. Dios te ama a ti. Yo quiero terminar porque se acabó el tiempo. Pasa el grupo de alabanza. Pasen, mis hermanos. Si se sorprende por mi camisita esta, me la regalaron. Por eso la traigo. Me la regalaron y se me hizo bonita. Pero Dios tiene un milagro para ti. Dios quiere que camines confiado. No camines desconfiado. Dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas. Dice, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea en que entres, averiguar quién es digno. Y al entrar en la casa, darle vuestro saludo de paz. Yo hablo paz a tu vida, mi hermano. Yo hablo paz a tu vida. Pero yo debo de caminar confiado. El grupo de alabanza debe de hablar paz a la congregación, pero debe de caminar confiado. Debe de saber lo que está haciendo y lo que está ministrando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, esta noche. Hemos hablado, hemos platicado, Señor, de tu palabra. Hemos hablado, Señor, de caminar confiados. Gracias por la autoridad que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a buscar el poder, a buscar ser llenos de tu espíritu, de tu unción, de tu poder, de esa unción que se siente, Señor, que satura nuestro ser, pero también saber que estás con nosotros. Mi Señor, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Padre, por la bendición de estar delante de ti. Señor, gracias por llamarnos, por darnos un compañero, por darnos alguien, Señor, con quien militar. Gracias, Señor. El grupo de alabanza tiene compañeros, las panderistas tienen compañeras, los ujieres tienen compañeros,
Gracias por esas ayudas que tú has puesto. Yo te doy gracias por mi esposa, Señor. Qué bendición para mi vida. Tú lo hablaste desde el principio y así ha sido, tal como tú lo hablaste. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos ayuda. Eres tú, Señor, el que nos lleva hacia adelante. ¿Quieres decirle: aquí está mi vida, Señor? Aquí está mi corazón. Yo te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. ¿Quieres decirle: Señor, yo quiero tus instrucciones? Yo quiero atender a tus instrucciones. Yo quiero atender, Señor, a esa luz que tú me das. Yo no quiero ser robado. No quiero ser robado en mi economía. No quiero ser robado en la unción que tú me has dado. No quiero ser robado en nada. Quiero prevalecer. Quiero alcanzar, Señor. Quiero glorificarte. Quiero darte gloria, honor y alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te adoro y te bendigo. Yo te adoro y te alabo. Yo te adoro y te exalto. Sí, sí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame una vez más. Heme aquí, Señor. Envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, mi Señor. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas, dile, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Sí, Señor, te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido el vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré. Busca la dirección de Dios, mi hermano. Busca la dirección del Señor y dile: Señor, aquí estoy para adorarte, para bendecirte, para honrarte, Señor. Padre, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, porque esperar en ti da fruto, Señor. Gracias porque esperar en ti da resultados, Señor. Gracias, Padre. Te bendigo y te doy la gloria y la honra. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones,
doy gracias por sus familias. Yo te doy gracias por tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno es el Señor, amén. Padre, gracias por tu pueblo. En el nombre de Jesús declaro bendición sobre cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, ángeles del Señor acampen alrededor de este pueblo, defendiéndolo, protegiéndolo, guardándolo de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. A ver, mis hermanos, estamos despedidos. Bendiciones.